Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y nada está dicho. Bueno, vamos de frente a nuestros temas. Ya tenemos nueva fiscal de la Nación, ella es la doctora Zoraida Ábalos. Era un asunto que ya estaba cantado, pero que finalmente se ha confirmado luego de la dimisión de Pedro Gonzalo Chávarri al cargo de fiscal de la Nación. Ella ha declarado en emergencia el Ministerio Público en su primera declaración, y lo que hace cuando declara en emergencia el Ministerio Público es reconocer que hay una crisis, ¿no? Entonces, la primera pregunta que salta ahí es ¿cómo queda entonces el proyecto que ha enviado el gobierno al Congreso de la República para declarar precisamente en emergencia el Ministerio Público cuando ya la fiscal de la Nación lo ha hecho? Es un punto o una pregunta válida e importante, ¿no? Y necesaria y crucial en este momento. ¿Cuáles son las prioridades que está estableciendo la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos? Bueno, el equipo Lavajato, para empezar, fundamental. Segundo orden de ideas, la Fiscalía del Callao, ¿no? La Fiscalía del Callao. Y luego la Fiscalía Suprema especializada en delitos de funcionarios públicos, ¿ya? Pero eso no es lo único que ha pasado hoy en la jornada. Lo otro tiene que ver con el pedido de censura a el presidente del Congreso, el señor Daniel Salaverry. El pedido de censura al señor Daniel Salaverry, ¿ya? Y básicamente la argumentación que hace Fuerza Popular en esta moción de orden del día que tengo aquí, ¿ya? Básicamente tiene que ver con los hechos acontecidos en la jornada de ayer. En la jornada de ayer en el Congreso, cuando el señor Alberto de Belaúnde, que también está empapelado en ética, ¿ya? O sea, es censura a Salaverry y ética, ¿ya? Pero concretamente en el pedido de censura a Daniel Salaverry tiene que ver que no leyó el reglamento y no fue a portavoces, ¿no? Vamos a recordar ese extracto, ¿ya? Mientras nuestros invitados se acomodan. Ya estamos con el congresista Alberto Quintanilla de Nuevo Perú, que está aquí con nosotros. Gracias, congresista, por venir. Roberto Vieira está ya alistándose, colocándose el micrófono. Pero vamos a recordar este breve extracto que es justamente en materia de la denuncia a Alberto de Belaúnde en ética y luego el pedido de censura a Daniel Salaverry. Recordemos. Que el pacto de impunidad del fujimorismo con el fiscal de la Nación se mantenga. Es una vergüenza que esta bancada esté dándole la espalda al país. Tengan un poco de vergüenza, presidente. El país reclama que el Congreso escuche a la ciudadanía. No se está escuchando a la ciudadanía. Siguen blindando a Chávarri de manera vergonzosa. Boicotean la Junta de Portavoces para evitar que este tema pueda ser visto. La subcomisión de acusaciones constitucionales se niega a ver la denuncia constitucional. Pueden gritar todo lo que quieran, presidente. Acá están las fuerzas democráticas que no se dejan avasallar. Nosotros estamos del lado del pueblo y no nos vamos a dejar avasallar. Gracias, presidente. Todo el apoyo a lo que viene realizando. No es alusión, señor, sino que ha dicho una falsedad y nos ha acusado a toda la bancada que tenemos un pacto con la impunidad. Y eso es lo que pido que retire la palabra, que nosotros tenemos un pacto con la impunidad. Porque no puede calificarnos a todos de este pacto de impunidad, si no me va a tener que probar a mí qué pacto de impunidad tengo yo. Justamente por la caballerosidad no voy a retirar las palabras, presidente. La sentencia del juez Concepción Carhuancho, sus diálogos de la botica y su actitud estos 2 años y medio me respaldan. Y la indignación en la calle, que es la indignación que traigo hoy al Congreso, me respaldan. No retiro nada. Eso fue, ¿ya? Eso fue. Ahora, recuerdo que en el debate, por cierto, buenas noches, Alberto Quintanilla, Roberto Vieira. ¿Cómo está usted? Recuerdo que en el debate, el congresista Alberto Quintanilla pidió a Alberto de Belaúnde que reflexionase, ¿no? Que bueno, que pasara la página para que el debate finalmente fluyera. Esto no ocurrió. Alberto de Belaúnde se puso en sus 13 y dijo que él no retiraría la palabra. Nos hubiéramos ahorrado todo este asunto. Finalmente, miren, tenemos denuncia en ética de Belaúnde, tenemos pedido de censura
a Daniel Salaverry y no estamos, digamos, discutiendo los temas de fondo, aunque los vamos a discutir esta noche. Pero debió Alberto de Belaúnde quizá, vamos, retirar la palabra, que es un tema más técnico, ¿no?, que moral. Bueno, yo creo que hubiese sido preferible, pero tampoco es una... No es una obligación. Una obligación, además señalar de que hay un pacto de inmunidad, de impunidad. De impunidad es calificar un hecho con una apreciación política, no ha sido un insulto, una procacidad, ni mucho menos. Yo creo, digamos, que Fuerza Popular tiene mucho que aprender de modales democráticos y tiene mucho que aprender también de buscar la concertación, el diálogo, los acuerdos para resolver los problemas. Ellos hasta la fecha siguen creyendo que la política es imposición, autoritarismo, y eso los está llevando a la crisis que viven. Y creo que la crisis no ha terminado de llegar al fondo y va a seguir profundizándose. No le deseo ningún mal a una fuerza política porque debilita la democracia, pero ellos deberían reflexionar y cambiar de actitud. Roberto Vieira, desde su vereda, ¿cómo ve esta situación? Moción de orden del día, censura para Daniel Salaverry, denuncia en ética a Alberto de Belaúnde, el fujimorismo, ¿a qué está jugando? Bueno, los conflictos en Fuerza Popular cada vez se ahondan más. Las diferencias con el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, cada vez ya se pone en un estado más crítico aún. Creo que es poco el tiempo que Daniel le queda ya en el partido. ¿En el partido en el o partido en la mesa directiva? Y dentro de la bancada. Yo no creo que prospere la moción. No. Soy consciente de que tuvo exceso de tolerancia. Creo que debió de combinar, en este caso, a Belaúnde para que pudiera, al señor Belaúnde, sí, Alberto, para que pudiera retirar las palabras incómodas para Fuerza Popular. También ahí cayó, digamos, tontamente, porque supuestamente Fuerza Popular no había asistido a la Junta de Portavoces y todos preveía que no iban a asistir al Parlamento, pero asistieron. Creo que no los debió provocar, ya debió retirar la palabra y desde ese punto de vista hay una crítica hacia ellos, pero creo que a pasar a una denuncia en ética y a pasar una denuncia, una moción de censura al presidente Salaverry va más allá. Creo que ya es un tema de fondo que Fuerza Popular quiere, digamos, buscar una víctima dentro de poco. A ver, vamos alternando los temas para entrar, sobre todo, congresista Quintanilla, en el proyecto que han presentado, en la denuncia que han presentado, que es la quinta denuncia contra Pedro Chávarri. Resulta que ahora la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dice que sí, que ya las van a tramitar contra Pedro Gonzalo Chávarri, pero Pedro Gonzalo Chávarri ya no es fiscal de la Nación, aunque sí fiscal supremo. Esto se ha puesto en agenda para el día viernes. ¿Qué va a pasar con Chávarri en tanto siga siendo fiscal supremo? ¿Van a redireccionar estas denuncias para que él deje también de ser fiscal supremo o ya dejó de ser fiscal de la Nación? Las denuncias están interpuestas, se tienen que tramitar, dejando incluso de ser fiscal de la Nación o de fiscal supremo, porque es una prerrogativa que le tiene incluso hasta buen tiempo después que deja tener este cargo. Eso sería bueno explicar, porque al final el objetivo de esta denuncia es inhabilitarlo, ¿no? El otro día me lo explicaba por teléfono. El objetivo es que finalmente, si es que se le sanciona, hay una inhabilitación de ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Eso es el objetivo final, porque hay que buscar la verdad, conocer la verdad para buscar salir de la crisis. Si no conocemos la verdad, no vamos a poder salir de la crisis. Y eso es lo que nosotros venimos reclamando. En el fondo, toda esta coyuntura y lo que le llama Alberto Belaúnde ese pacto de la impunidad es la pretensión que tiene Gonzalo Chávarri, que tiene el APRA y que tiene el fujimorismo, de que no se conozcan pruebas que puedan venir de las declaraciones que se puedan obtener en el Brasil en los próximos semanas. Es injusto tu apreciación, y es injusto porque nosotros no podemos echarle única y exclusivamente la responsabilidad de todos los problemas que hay en el Ministerio Público, de todos los temas de corrupción que vienen investigando hace 3 años, única y exclusivamente a Chávarri. Chávarri recién asumido hace 6 meses. Él ha sido el que ha puesto a Vela y a Domingo Pérez, que obviamente... Lo ratificó y de ahí los votó. Claro, pero digamos que los puso, ¿no? Los puso él y definitivamente tuvo el desacierto de sacarlos, los repuso, mostró obviamente una falta de liderazgo
y ya no debería seguir bueno, ya tiene con la renuncia, definitivamente confirma de que no estaba capacitado para llevar un ministerio público que tiene una crisis que no se acaba con Chávarri. Y que las denuncias que han quedado encarpetadas, hay muchas denuncias, el tema de Susana Villarán, el tema del señor Humala, el tema del señor Toledo, el tema Vela ya dijo que inclusive el primer caso que va a salir Heredia, la como, agenda de Verónica Mendoza. Una acusación, sí está bien, pero digamos, ya Vela ha dicho que el que está listo ya para salir es el de Humala. Bueno, pero esperemos resultados. Y confiemos que las cosas las van a hacer bien, como confiemos que ese acuerdo no va a ser una burla para el país, ese acuerdo que se va a firmar con Odebrecht. Esperemos que realmente se pueda recuperar gran parte del patrimonio, porque el primer deber que tiene todo peruano es defender los recursos nacionales, los intereses nacionales, como dice el artículo 38 de la Constitución, y un funcionario público con mucho mayor razón tiene que defender los intereses nacionales. Eso es importante, pero cuando uno en algún momento tiene que poner sobre la balanza, ¿no? Que dice, a ver, ¿la verdad sobre los corruptos que recibieron dinero o la reparación? Uno tiene que ahí también poner en la balanza las cosas, ¿no? Hay que buscar un justo medio y realmente lo que mejor beneficia al país, porque el Perú necesita conocer la verdad. Así es. Y parte, digamos, de los problemas que se han suscitado es por este llamado pacto de impunidad, porque ha buscado, digamos, que no se conozca la verdad. Y nuestra acusación constitucional, la quinta que se ha interpuesto en contra de Pedro Gonzalo Chávarri, parte del criterio que la lucha contra la corrupción es un valor constitucional. Eso se deduce si uno analiza claramente el artículo 39, el 41 y el 42 de la Constitución. Incluso cuando obligan a los funcionarios públicos a dar su declaración de bienes, de rentas, etcétera, está tratando de evitar y prever a un acto de corrupción. Cuando Gonzalo Chávarri transgrede las funciones jurisdiccionales de los fiscales, que son autónomos en su función jurisdiccional, y dice que va a revelar el contenido de las negociaciones para llegar a un acuerdo con Odebrecht para tener una suerte de premiación a cambio de información, eso es equivocado. Que no me parece tampoco un delito. Yo creo que acá estamos jugando, no te olvides que al Perú lo han saqueado. Pero lo han saqueado. Entonces, si vamos a luchar contra la corrupción y trasciende que el ladrón más grande que ha tenido nuestro país, el que nos ha metido la estafa más grande de nuestra historia republicana, va a volver a seguir trabajando en el Perú como si nada, y encima lo que ha trascendido, que yo espero que sea trascendido y que sea todo lo contrario, que nos van a dar unas pesetas para pagarlo mañana, tarde y jamás, y con todos los miles de millones de dólares que nos han robado van a pagar indemnizaciones en Santo Domingo, en Brasil, en República Dominicana. Es una gran burla. Ya, pero ese es un lado. O sea, es decir, cuando uno dice Odebrecht fue el corruptor, pero hubo corruptos. Ah, no, por supuesto. Y además, que los metan presos por traidores a la recibieron patria. dinero estafándole a la gente diciendo, oye, dame tu voto, pero yo ya me vendí a Odebrecht. No, también por traidores a la patria. Pero para eso pero necesitamos saber toda la verdad y no solamente una parte. Por ejemplo, ¿qué ha trascendido? Que solamente van a preguntar sobre 4 obras y obras que no implican, por ejemplo, a Susana Villarán, al gobierno de Toledo y a otros gobiernos. Entonces, eso es lo que trasciende. Yo espero que no sea verdad. Acá queremos saber toda la verdad y que los que han traicionado al Perú los metan presos, sean de LAPRA, de Fuerza Popular, del humanismo, de Nuevo Perú, de Frente Amplio, de quien sea. De quien sea, pero que los metan presos. Pero ciertamente, digamos, ahí tenemos que actuar con serenidad y respetar el ordenamiento constitucional. El Ministerio Público y los fiscales tienen ciertas obligaciones y tienen ciertas prerrogativas. No pueden divulgar porque son autónomos en el ejercicio de funciones, pero tienen un organismo que lo controla. Es el Poder Judicial, son los jueces. Lo que pasa es que asusta por el antecedente que ha estado trascendiendo. Todo lo que trascendía de Keiko y de Alan García, todo era verídico. Entonces, que trascendía a través de otros medios, ¿no? Pero era verídico. Toledo y los 20 millones también están en el claro, pero eso se lo han payado. Ollanta, Humala y Nadine Heredia. El tema de la Fiscalía, 3 millones. Los informes de la Fiscalía salían y como si nada, pero lo de Odebrecht asusta porque lo que ha trascendido obviamente es lesivo, es vergonzoso, es humillante para los 32 millones de peruanos. Y eso es lo que me preocupa. ¿Queremos que a los nuestros los metan presos por traidores a la patria? Sí. Y si la aplique, Dios, se han salvado de que no está la ley china. No es por traidores a la patria, sino es por lavado de activos. No, acá son traidores, porque acá le están robando
oportunidades No, me refiero que la 32 millones de tipificación peruanos. del delito para ser estrictos en No, los no, yo términos sé, de acuerdo, es de acuerdo. traidor. Eso es No, una yo sé. condena moral, si quieres. De acuerdo, Ya. no, totalmente Claro. de acuerdo contigo. Mira, Ya. en política, como en cualquier actividad, hay que llevarse también respetando el orden y marcando la serenidad. No porque un trascendido me dijeron ahí, No, por vi eso yo que alguien confío, me dijo, yo sé que estoy yo creo, equivocado. digamos, que es un Yo- problema. Yo quiero creer y voy y Entonces, en los próximos días dejemos que nos daremos cuenta que respetemos estamos la equivocados. jurisdicción de los jueces y fiscales y respetemos su función y exijámosle que cumplan y ejerzamos la función de control precisamente con los resultados, no por desesperados o por adelantar las cosas, botemos la bañera con el bebé en A ver, medio. pero para no olvidarnos del Tenemos. tema. El tema es que aquí se va a discutir el viernes la quinta acusación constitucional contra Pedro Chávarri. ¿Y qué dicen los fiscales del equipo Lavajato, Vela y Pérez? Que la presencia de Chávarri, aún siendo fiscal supremo, pone en peligro la investigación, pone en peligro el acuerdo, pone en peligro los interrogatorios. Entonces, a la luz de esta afirmación, de esa preocupación del equipo especial y leyendo su acusación constitucional, lo primero que citan es lo que dice el juez Concepción Carguancho, que los chats de la botica dan cuenta que Keiko Fujimori daba directivas a los congresistas sobre su función parlamentaria. La organización criminal protege al fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, para que en el futuro saque al fiscal José Domingo Pérez de la investigación a Keiko Fujimori. ¿Qué pasó el 31 de diciembre? Lo sacó. ¿Y qué hizo que regrese? La protesta ciudadana. Entonces, Bueno, ¿es Chávarri un lo exigimos peligro todos. siendo aún fiscal supremo? Es la pregunta. Bueno, definitivamente tiene que pasar por un proceso, por un debido proceso, y él va a tener que responder todas estas inquietudes el día viernes o cuando se le cite. Tiene que responder, como tienen que responder también los otros supremos que también tienen acusaciones constitucionales y que bueno, van a seguir en su función, ¿no? Se refiere usted a Pablo Sánchez. Exactamente. Que también va a estar incluido en la... Deberían en la sesión. todas las acusaciones constitucionales darse curso y finalmente ejercer la función de control que corresponde al Congreso eficientemente. Porque eso de argumentar de que hay prelación en el tiempo y hay 190 acusaciones constitucionales que no han sido dictaminadas y vamos a esperar, eso no es así. Porque en política, como en cualquier actividad, debemos actuar de acuerdo a ley y la Constitución, pero también tenemos que actuar con un sentido de legitimidad. Y la crisis política del país requiere ciertas medidas urgentes. Es cierto. Y eso es una situación que tiene que ser resuelta. Por eso es que Eso es cierto. la salida de Pedro Gonzalo Chávarri en parte ayuda a resolver el problema. No soluciona lo los hace todo, problemas. no resuelve el problema, porque hubiese sido mejor que renuncie a ser el fiscal supremo. Para o mí el que fiscal también supremo. que renuncien todos. También entonces, Yo soy debió partidario- haber renunciado también como fiscal yo supremo. pienso que han debido, no, renunciar todos. Los Todos. supremos. ¿Y con quién asumir los superiores, asumir ese cargo y encauzar O nuevamente. los adjuntos supremos. Exacto. No, y es darle al Congreso la herramienta, no intervenir, pero Claro, darle la pero lo herramienta cierto legal es que- para que lo puedan Lo ellos cierto es que eso no ha procesar. pasado. Lo que ha pasado es que ha entrado la señora Zoraida Ábalos. Exacto. Y lo primero que ha hecho es declarar en emergencia el Ministerio Público. Con lo cual, mi siguiente pregunta para ustedes es, ¿qué va a pasar con el proyecto del gobierno sobre el Ejecutivo que hablaba de lo mismo? Yo creo que el proyecto del Ejecutivo, que tenía algunos indicios o unos vicios de probable violación de la Constitución, nos da la oportunidad de tratarlo con mayor serenidad y buscar soluciones que, sin transgredir el ordenamiento constitucional, permitan la reorganización. Hay la propuesta de que se amplíe el número de fiscales, porque ciertamente concentrar todo el poder en 5 fiscales supremos es demasiado poder para un número Abrir la reducido. Junta, que sean más. Que sean más. Y en segundo lugar, darle a esa Junta, por ejemplo, la posibilidad de que pueda sancionar o destituir al propio fiscal de la Nación, cosa que no está contemplada en la actualidad. Y buscar otros mecanismos. Creo, digamos, que eso nos permite cierta mayor flexibilidad y cierto mayor tiempo. Ayuda a resolver la crisis, no la resuelve, pero nos da un respiro que es bastante positivo. Y el hecho que hayan declarado en emergencia por la nueva fiscal de la Nación, la señora, ayuda en parte a... ¿Qué hacemos? Si Ábalos ha dicho, declaro en emergencia el Ministerio Público, ¿qué va a pasar con el proyecto del gobierno? Desde mi punto de vista, se debe archivar el proyecto del gobierno. Debemos nosotros... Archivar el proyecto del gobierno. El gobierno, exactamente. Debemos, por ejemplo, trabajar otras herramientas que el Congreso le pueda proporcionar al Ministerio Público para que se pueda, digamos, autogestionar. Por la ejemplo. solución. Bueno, hay muchos temas que hay que ver, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas es la capacitación de los fiscales para que puedan asumir los grados, ¿no? Las exigencias académicas. Porque acá realmente cualquiera puede ser juez, cualquiera puede ser fiscal.
Y eso es uno de los problemas también que tenemos, la poca calidad que tenemos en las personas que administran justicia en el país. Nosotros estamos discutiendo estos temas, que son los que en este momento le urgen al país. ¿Qué va a pasar con el Ministerio Público? Ya se declaró o se autodeclaró en emergencia. La calidad de nuestros fiscales, la calidad de las investigaciones, pero tenemos que la bancada de Fuerza Popular lo que hace es presentar una moción para censurar a Salaverry y presentar una investigación o una denuncia ante Ética, la Comisión de Ética, a el señor Alberto Belaúnde. Y una más. ¿En qué estamos? Han aprobado hoy día a rajatabla prácticamente y esa buscando pelea con la señora Beteta, buscando con Lescano, buscando impedir de que se constituyan las nuevas bancadas. Ya, pues entonces, ¿cuál es la sintonía, la conexión? La verdad temas? que Fuerza Popular me llama la atención, hasta ahora no reaccionan. No reaccionan, no analizan, no procesan lo que les ha dicho a la población en las elecciones. Perdón, en el referéndum. Entonces, ¿qué está pasando? La verdad que han entrado en una crisis, en un trompo, porque están cometiendo errores tras errores. En la comisión, lo que se han demorado 6 meses lo han resuelto en 24 horas. Pero ahora que dicen de que, por ejemplo, las personas que renunciaron por conciencia tienen que estar avalados por la propia bancada donde salieron. O sea que, imagínate. No, pues, pero eso es como el gato de decir, claro, exactamente. O sea, si tú te vas, y bastante te voy a poner que te has ido por cuestiones morales. Así ¿no? es, pues, por supuesto. No, eso es más o menos un absurdo. Como decir, digamos, que una persona que ha sido sujeta de un delito tiene que tener el certificado del presunto agresor que diga sí cometió el delito. La verdad que eso es totalmente absurdo. Ya, pues, pero ahí, digamos, además hay otro elemento, o sea, un organismo colectivo como es el Congreso no puede, por voto, decidir si acata o no una sentencia. La acata y luego la puede discutir, pero no puede dejar de acatar. Yo creo que el APRA tiene que empezar a pensar en el país. Que piensen en sus buenos momentos. Hay que reconocerle sus buenos momentos. Pues en la época de los 60, 70. Los 60, bueno. Hay que reconocerles. Fue la coalición APRA 1. Hay que reconocerles. Hay que reconocerles las cosas positivas también. Todas las personas como un partido histórico, si quieres. De acuerdo. Ya. Yo creo que ellos tienen la obligación esta vez de no darle la mayoría para que sigan haciendo lo que le da la gana. Porque lo que están haciendo es hacer lo que le da la gana. Ya, pero no ¿a dónde vamos, congresista Quintanilla? ¿A dónde Yo vamos creo, digamos, que la Comisión de acciones? Ética no tiene por qué, digamos, si actúa con serenidad, calificar a un acto político de un pacto de impunidad es una apreciación política. Y que no se le aplicó el reglamento es una transgresión por parte de la presidencia, pero ahí debió buscarse el diálogo. No es que se fue el retiro, ya se sabía de que ellos querían no concurrir al Pleno, porque ya lo habían advertido eso al no concurrir a la Junta de Portavoces. Pero fueron. Y tontamente también creo se le provocó. Que de Belaúnde, ahí exageró Belaúnde. Exageró, no debió darles el pretexto. Claro, por supuesto. Pues es un pretexto, no es una razón de fondo, pero le dio el pretexto. Le dio el pretexto perfecto para No creo que sea el pretexto perfecto porque la ciudadanía no es tonta y se da No, pues porque los está agrediendo, y lo único que se están pidiendo, como lo piden ustedes y lo pide cualquier persona que se siente incómoda ante una calificación que no te gusta, le pides el retiro y ya, eso pero se cumple. entonces la pregunta es, ¿a dónde va el Congreso? El primer poder del Estado, también llamado así. Si es que, les repito, estamos hablando que hay que ver la situación de este fiscal supremo, que según los fiscales del caso Lavajato, hacen peligrar lo que tiene que develarse con los acuerdos, con los interrogatorios, punto número 1. Punto número 2, la calidad del Ministerio Público, hoy autodeclarado en emergencia, cuando tenemos esta otra agenda. Entonces, ¿hacia dónde estamos yendo? Yo creo que estamos abocándonos a cosas que son secundarias, intrascendentes, y debíamos decirle al fujimorismo, aboquémonos a los problemas de fondo, a los problemas que necesitan ser resueltos en el país. Parte de ello es reestructurar el Ministerio Público, parte de ello es abocar cómo avanzar se va con el tema de la Junta Nacional de Justicia, la reforma ¿Hay voluntad para hacer eso? No lo hay por ahora. El Fujimorismo no lo tiene y espero, digamos, que yo creo que el Fuerza Popular tiene ahorita la esperanza de mantener esa hegemonía con el APRA, ¿no? Por eso acá creo que aquí es el momento que el APRA tiene que quitarle esa alianza, esos 5 votos que le da a ellos hacer lo que le da la gana, como lo han venido haciendo. Yo creo que ahí cambia todo. Ahí cambia todo. O sea, ahí, en el APRA que el APRA demuestre... En este momento inclinar la balanza. Demuestre exactamente ese espíritu democrático que no se los discuto. Bueno,
ahora lo cierto, como les digo, es que tenemos esta otra agenda y tenemos una reforma paralizada. El congresista Vieira cree que el proyecto del gobierno sobre la reforma del Ministerio Público se debe archivar. Usted más bien cree que es... Por anticonstitucional. Por Yo creo que anticonstitucional, debe pero discutirse y buscar una salida y además, para abordar variarse fondo. algunas cosas, ¿no? Porque no es una ley, es un Pero proyecto. el fondo es, o sea, la intención es buena, solamente que no podemos nosotros transgredir la Constitución. Ese es el tema. Claro. Pero la intención es buena, o sea, todo el mundo quiere obviamente hacer una reforma y que mejore una institución que administra justicia en el país, pero la mejor es no sin intromisión política. Claro. Hay que darle las herramientas legales para que ellos solucionen su tema. Porque si hablamos de la situación del señor Chávarri, lo que ha salido de su asesora ingresando No, es grave. a los corrillos Es grave, de la es oficina grave, lacrada. es grave. Es grave también y además como- que ella entra a una oficina lacrada, lo cual ya es un delito según los expertos, y Pero saque cosas. Pero es tan grave como la presencia del Servicio de Inteligencia también en la intervención que tuvo el fiscal Domingo Pérez. Donde Ya, pero, él mismo a ver, manifiesta. eso es grave, me parece, no por es una supuesto, investigación en la el Servicio de que tiene Inteligencia que ni siquiera haber estuvo información de inteligencia, ¿o no? estuvo en el escape de Nostroza, que era jefe de toda la mafia. Lo dejaron salir por la puerta por la puerta grande, porque yo pensé que se había salido nadando o por la jungla, por la frontera con Brasil, pero no, salió por la frontera todavía presentando su pasaporte, por el amor de Dios. Claro, creo que más bien ahí aprendieron la lección, ¿no? Porque después de eso se pusieron Ya, un poco ya. más espídicos, Ok, ok. digo, ¿no? Ok. ¿O no? ¿O cree que hay una inteligencia selectiva? No digo nada. ¿Qué es ¿no? lo que está sugiriendo? Se lo dejo en la respuesta de todos ¿Ah? la gente que nos está viendo. No, pero vamos, un poco más de claridad, porque no me queda muy, no me queda muy Bueno, clara eso- la eso- insinuación que está haciendo. Es sospechoso, ¿no? Sospechoso que no hayan tenido el cuidado con Inostroza. Para mí se debe investigar. Ya. Ojo, yo apoyo al gobierno. La mejor manera de apoyar es no apañando cosas que están mal. Ujú, ujú. ¿Qué piensa usted sobre esta afirmación? Yo creo, digamos, de que esas cuestiones deben investigarse a fondo y presentar las pruebas si es que haya un indicio o una sospecha que uno tiene. Porque ciertamente, en este momento, para combatir la corrupción y para reformar el sistema político, necesitamos conocer la verdad de las cosas. Así es. Si no se conoce la verdad, estamos caminando Todo. a tientas y a Pero necesitamos locas, saber estamos dando toda, pasos sin al que esto ciego. signifique, Y cuando esto yo he no significa- mencionado a la señora Verónica Mendoza, he mencionado a Nadine, etcétera, etcétera, no significa que yo les estoy sentenciando. Al único que sí podía dar un adelanto de sentencia es Alejandro Toledo, que ha sido el único que se le ha encontrado dinero. Además, Él es ese es el inapelable. campeón de los- ese es de los inapelable, ese es coimeados, indefendible. ¿no? Claro. Se ha salvado que no está en China, si no yo lo hubieran fusilado. ¿Verdad? Ahora, claro, el acuerdo, digamos, tiene que ver con 4 obras, Pero es que se verdad, investigue. pero va de todas maneras, es lo que dice por lo menos el fiscal Pero son Pérez. 40 y El acuerdo pico de obras, ¿no? tiene Va que- en- el acuerdo va porque, digamos, Son hay 40 una- investigaciones, ¿ah? Pero Ojo. claro, pero ¿quién escogió esas obras? Entonces, ojalá, yo confío de que esta va a ser una buena negociación, vamos a estar contentos y que Odebrecht, al menos, no estamos diciendo que se va a recuperar todos los miles de millones que nos ha robado, pero al menos sea algo representativo, algo que valga la pena esta lucha, este sacrificio por todo este daño que nos ha hecho, porque no solamente ha acabado con las obras y la corrupción, sino todo el daño porque ha generado una inestabilidad política a través de todos estos problemas judiciales. Hay un daño moral al país y también Totalmente, un sistema político. Eso totalmente. también tiene que ser reparado. Y Así parte es. de la reparación es conocer la verdad. Por eso Así no se justifica porque recuperemos un poco más de dinero en no conocer la verdad. Hay No, que pero no gastar regalarlo. separado cosas. No No se regalarlo. regala, pero tampoco se hace Lamentablemente no sucedió como con cualquier ciudadano o empresa, ¿no? Que comete un tipo de delito, inmediatamente se le embargan sus cuentas, sus propiedades, etcétera, etcétera. Acá no, acá se le dio carta libre, váyanse, entonces con mejores condiciones tienen todas las prerrogativas ellos de Ahora, ellos se iban a declarar insolvencia, acá, Odebrecht Perú. Y si se iban, el problema era que si se iban, según información a la que he podido tener acceso, si se iban, se llevaban todo. Entonces, si se llevaban todo, ¿qué pasaba? No teníamos información, delación, no teníamos ningún tipo de documentos y los corruptos se quedaban brincando en un pie. Yo pienso que teníamos que tener una administración judicial, algo que pudiera sacarnos y que pudiera darnos una garantía de que no se llevaran todo. Ellos en estos momentos tienen todos sus intereses en buen recaudo y nosotros no.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Congresista Alberto Quintanilla, le agradezco mucho. En todo caso, también a Roberto Vieira, a los dos. En todo caso, esta denuncia, la quinta denuncia contra Chávarri, se habla incluso que se pueden juntar las 5 denuncias. Se deben ¿no es así? juntar porque lo que se acordó es tocar las primeras 4. Esta todavía no se ha visto, pero vamos a insistir que el viernes también se incluya. Que se toquen, claro. Lo que debería discutirse el viernes en la sesión ya convocada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es que esta quinta se sume. Claro. Me parece que la bancada liberal incluso había hablado de una sexta, pero sí, todavía no la ha presentado. Se anunció, pero no está respetando el desarrollada. debido proceso, nadie está condenando. Igual también con los otros supremos, ¿no? Claro, con los otros supremos. Bueno, vamos a ver, ahí está la discusión entonces. Alberto Quintanilla de Nuevo Perú, Roberto Vieira, congresista no agrupado, esperando aún por conformar su bancada bicentenario. Tengo que solucionar con el tema de No, y encima ahora lo van a sacar a Salaverry, peor todavía. Sí. Peor todavía. Vamos a ver, ¿ya? Son justamente sobre el tema de la censura planteada por Fuerza Popular a Daniel Salaverry. Desde esa bancada, incluso ayer ya le lanzaron algunos dardos diciéndole traidor. Vamos a regresar con la congresista Maritza García de Cambio 21 para ver qué va a pasar con la mesa directiva, qué va a pasar con Salaverry y estas dos agendas que caminan por cuerdas separadas mientras un país sigue esperando por su futuro. Pausa y volvemos.